Y hoy nos acompañan dos profesionales, dos investigadores que han escrito un libro, Argentina, Brasil y México, y entre signos de interrogación, extraviados en la globalización neoliberal. Me refiero al doctor Alberto Sosa y a la doctora Cristina Deriet. A los dos le damos muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo lo primero que querría, porque yo me preparé un programa dividido en 4 etapas, así que vamos a ir avanzando con tranquilidad. Sé que es imposible reducir el contenido de un libro de 328 páginas a un reportaje radial. Al mismo tiempo, sé que es más sencillo para un conjunto grande de personas acceder a una entrevista radial de los autores del libro que al libro mismo, sobre todo en tiempos. Entonces, mi primer pregunta tiene que ver con las motivaciones a partir de las cuales ustedes iniciaron esta investigación, que supongo que les debe haber llevado mucho tiempo, porque el caudal de información que consta allí, de elementos conceptuales, estadísticos, etcétera, es voluminoso. Y me gustaría también, ya para que vayan desarrollando, ¿cuál fue la metodología que eligieron para elaborar y para poder escribir entre dos personas un libro? Y cuáles básicamente han sido las fuentes a partir de las cuales ustedes nutrieron, además de la cultura general de la que ustedes ya portaban al inicio de este trabajo, como para decir, bueno, vamos a hacer realmente un aporte que sea verdaderamente significativo a una de las grandes ilusiones, desde los tiempos de la independencia, que es la unidad de nuestra América, antes española decía Bolívar, pero podríamos decir más amplio, nuestra América Latina. Bueno, ¿quién inicia las respuestas? Bueno, yo en principio lo que voy a decir como motivación principal es que nosotros lo que sabíamos es que en la época del denominado proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que se inicia en algunos países en la década del 40, en otros quizás un poquito antes, pero en general en la década del 40 en adelante, y hasta mediados de la década del 70 o hasta fines de la década del 70, en el caso de Brasil, en el caso de México, estos países habían tenido un crecimiento importante. O sea, Brasil había crecido en este periodo, en estos años, casi 7 veces. ¿Entre qué año y qué año más o menos podríamos situarlo? Brasil desde 34 por ahí, hasta el 80, 81 más o menos. Había crecido 7 veces. Después, desde antes de Getúlio Vargas. Desde Getúlio Vargas. Desde Getúlio Vargas. O sea, primer gobierno de Getúlio Vargas 1930-1945, segundo gobierno de Getúlio Vargas es 1951-1954. Después, en el caso de México, México también a partir de mediados de los años 30, ya estando su caudillo, su presidente Lázaro Cárdenas, también crece aceleradamente. Y México hasta la época del Telecán, del NAFTA, digamos, que firma con los Estados Unidos y con Canadá, también en la etapa de industrialización por sustitución de importaciones, creció casi 6 veces, ¿no? Y Argentina en este lapso crece, digamos, casi 3 veces. Es el que menos crece de los 3 países, pero su Producto Bruto Interno, el tamaño de su economía, se triplica por 3 en este periodo. Argentina es el país más equilibrado socialmente de los 3. Argentina había sido durante el siglo XX, desde el principio del siglo XX, el país más importante de América Latina, era el que más rivalizaba con Estados Unidos en las conferencias panamericanas o interamericanas, apoyado, por supuesto, por su relación asociativa con el
Reino Unido, ¿no? De Gran Bretaña. Y Brasil recién supera, la economía brasileña recién supera a la economía argentina en el año 1951. Y Argentina se convierte en la segunda economía de América Latina. En el año 1959, México ya supera en tamaño a la economía argentina. Claro. Convengamos que son países con mayor población, de manera que resulta absolutamente natural a medida que va creciendo su productividad que nos terminen superando por mayor volumen de población. Sí, eso digamos es uno de los aspectos que tomamos en cuenta para estudiarlo. Y después viendo, digamos, lo que ocurrió después de los 90 en los tres países, ¿no? Donde hubo prácticamente un crecimiento. Bueno, en Argentina hubo momentos de crecimiento y momentos de retroceso, ¿no? Fue el más errático de los tres, el más volátil de los tres, el más inconstante. Brasil creció muy poco y México también creció muy poco. Bueno, creo que sí. Bueno, y también, bueno, eso era un poco lo que sabíamos de antemano. Y además, y entonces nos interesaba un poco más eso que él relató, que refiere fundamentalmente a la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones, que justamente en cada país tuvo distintos años, pero más o menos las mismas, distintos años de comienzo. Siempre es difícil ponerle comienzo y final estricto, pero bueno, más o menos en la misma época. Y queríamos saber y estudiar un poco más qué pasó después. Entonces, ya era otro mundo el que vino después. Entonces, bueno, después el trabajo fundamentalmente refiere a la etapa 1990-2019. Justamente antes de la pandemia se terminó el periodo de estudio, porque bueno, teníamos que cortarlo y bueno, después ya todavía nos faltaba tiempo para terminarlo, pero nos dábamos cuenta que igual estaba cambiando algunas cosas por el efecto de la pandemia y tan inmediato que no lo podíamos incluir porque eran cosas muy particulares. Pero bueno, el periodo en estudio es 1990-2019. Por otro lado, había un libro previo que escribió él, y yo aporté algo también, que trataba el periodo ese, de un periodo de 70 años pero dedicado a Argentina y Brasil. No, esta vez en este nuevo se incluyó Argentina y para un periodo del 90 al 2019. En aquel libro, que también obviamente que se dedicaba a Argentina y Brasil en los años desde 1940 aproximadamente hasta el 2010. Y entonces también ahí ya estaba incluido algo de las nuevas circunstancias del sistema económico mundial, etcétera, que por supuesto también sirvió para esto. Bueno, pero nos interesaba proseguir. Respecto a la metodología, bueno, fundamentalmente es un estudio de análisis documental con, bueno, muy variadas fuentes, y por otro lado, en lo estadístico, nos manejamos fundamentalmente con el tema, cuando hay temas estadísticos, es la comparabilidad entre países y la comparabilidad en el tiempo. Entonces, bueno, en este caso lo que hicimos es tomar como fuente la CEPAL, que tiene estadísticas, y también utilizamos algunas otras fuentes comparables, la CEPAL y también algunos datos del Banco Mundial, pero bueno, en todos los casos se trata de estadísticas que, en base a la información dada por los países, por cada uno de los países, la información de los sistemas estadísticos de cada país, lo que hacen ellos es procesarla con criterios homogéneos. Claro. Entonces eso es lo que permite comparabilidad entre los países. Se está hablando de lo mismo, que a veces cuando se usan solo fuentes propias y no
procesada con los mismos criterios, cuando uno compara países a veces no se compara lo mismo. Bueno, para eso también en el término del Producto Bruto Interno hay un producto por poder adquisitivo, de manera que también homogeneiza, porque a veces uno dice, bueno, en dólares, ¿cuánto se gana en dólares? Bueno, hay que ver lo que puede comprar con un dólar. Así ¿no? es, claro, claro. y países volátiles como la Argentina, donde ayer, decía yo, había salido con una cantidad de dinero en el bolsillo y a las 2 horas tenía el 10% menos. Sí. Es muy difícil, al punto que yo lo he charlado con muchos economistas, gente muy estudiosa en el tema del PBI, y dicen que en realidad a ciencia cierta el PBI de la Argentina no se conoce. Y yo, que también he tratado de estudiar cuál era el PBI, pues hice una propuesta en relación al PBI, entonces buscaba. Entonces, de la Argentina tenía más de un número. Después iba al Fondo Monetario Internacional, tenía otro número. El Banco Mundial tenía otro número. Otras fuentes de datos daban otro número. Y el otro día, Héctor Giuliano nos dijo que él, que también recorre porque es un investigador, dice que la CIA le asigna a la Argentina un PBI de 1 billón de dólares, pero en realidad nuestro PBI, conforme va variando el precio del dólar, también cambia constantemente. ¿Cómo se arreglan con esos datos? Bueno, nosotros justamente adoptamos este criterio de la CEPAL para poder comparar, porque la CEPAL lo que hace, por lo menos en las estadísticas que nosotros con las cuales nos manejamos, ellos tomaban el dólar, el valor del dólar a determinado año, por ejemplo 2010, y ese dólar es el que lo mantenían constante para hacer la comparabilidad, porque para nosotros el dólar es como una moneda de refugio, nos parece algo muy valorado para atesorar, pero sin embargo el dólar también es una moneda que se ha devaluado mucho. Muchísimo. Uno tiene que tener en cuenta que cuando estaba el presidente Franklin Delano Roosevelt, él fijó el tema de la el valor del dólar por onza Troy. Entonces cada onza Troy varía $35. Y hoy una onza Troy vale $1.900. De 35 a 1900. Lo que perdió, ¿no? Desde Roosevelt. Y bueno, y hay que recordar que en el año 1971 el presidente Nixon abandonó la convertibilidad del dólar con el oro. A partir de ese momento, Estados Unidos no canjeó más el dólar por oro, porque antes cualquier persona iba a Estados Unidos con $35 y exigía una onza Troy, que es lo que hizo en su momento el general Charles de Gaulle. ¿No? El Charles de Gaulle dijo, bueno, acá Estados Unidos tiene la moneda hegemónica, nos está mandando, bueno, si la onza Troy vale $35, que me dé oro, dijo de Gaulle. Y muchos empezaron a replicar la conducta del general de Gaulle, ¿no? Y bueno, y hoy ese dólar está mucho más devaluado, ¿no? Es un dólar que ha perdido mucho poder adquisitivo. Por eso Estados Unidos es un país que vive por encima de sus posibilidades, ¿no? Sí, claro. Gasta más de lo que recauda. Ahora, claro, tiene la máquina de emisión de billetes. Vaya a saber por cuánto tiempo. Por cuánto tiempo, sí. En un mundo que va cambiando. Y finalmente le voy a hacer esta pregunta, después vamos a ir a un tema, después vamos a ir un largo tramo, donde ya la parte introductoria la vamos a ir dejando para irnos adentrando en el análisis concreto de esta realidad concreta que es esta América al sur del río Bravo. Ahora, si nosotros tuviéramos que decir cuántas veces, aproximadamente, porque no tendríamos por qué decirlo con precisión, cuántas veces Brasil, o sea, la economía de Brasil es superior a la economía argentina, y cuántos la economía de México, ¿cómo podríamos hacer si al PBI de la Argentina le pusiéramos 100? ¿De cuánto sería aproximadamente el PBI de México y el PBI
de Brasil. El de Brasil sería más de 4 veces mayor. Y el de México sería 2 veces y media mayor que el de... O sea, base 100, 250 sería... quiere decir que si tuviéramos que sumar en porotos, serían 100 la Argentina, 250 México y más de 400 Brasil. Es decir, que nos hemos quedado, porque hasta el año 1950 éramos la economía que más aportábamos y ahora nos hemos degradado, con toda seguridad que nos hemos degradado desde el punto de vista de lo cuantitativo, pero aún más desde lo cualitativo. Así es. Pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito.